Hola a todos y a todas y muy buenas tardes. Yo soy Patricia Suárez y durante estos días de confinamiento en nuestras casas seré la encargada, junto con mi amigo y poeta Víctor Juncal, de haceros llegar una vez a la semana la poesía a vuestros hogares. Hoy, al ser el Día Mundial de la Poesía, desde la Casa de la Cultura de Mieres hemos querido inaugurar este proyecto de la mejor manera posible y, como no, hemos decidido hacer un recital de poesía y de música junto con grandes artistas de este campo. Yo, para abrir este recital, he escogido un poema de mi último poemario, La Flor Cortada, editado por Ediciones Camelot, y espero que os guste. Que la vida me arranque las expectativas con sus dientes de experiencia, que me clave tragedia en mis ilusiones influidas por un recuerdo infantil. Dejé de escuchar las canciones que atravesaban en sus estribillos el nombre del amor de mi caída. Me llegó la bala al oído y se me fue el salto al cielo. Dejé de soñar con las nubes cuando cumplí 1000 pasos de tierra. La realidad está a 5 años luz del sueño que me viene a visitar, para luego irse, sin cerrar la puerta. Pierdo todos los aviones con destino al otro techo. Los aeropuertos están en huelga. Las estrellas son pupilas negras en el planeta que no habito. Que la vida me arranque la dura duda con sus palabras de haberlo vivido ya. Que me hunda, que me funda, que me clave la huida con el pie izquierdo. Dejé de creer en milagros cuando se me apareció tu espalda en la calle. He perdido la fe y el tiempo en busca de un Dios que no da la cara. Siempre cruz, siempre cruz. Que la vida me arranque las cortinas y me abra las ventanas. Hay más vistas, más casas, más cosas, más pistas, más causas. Que la vida no haga aterrizajes forzosos en un lugar que no le pertenece. Muy buenas, soy Víctor G. Juncal, poeta turonés, y voy a estar acompañándoos estos días junto con Patricia Suárez, poeta mierense, compañera de versos y de andances, a la que toca agradecer y que haya contado conmigo para esta iniciativa, así como al Concello de Mieres, a la Casa de la Cultura, al Ateneo de Turón, así como otras entidades, por mantenerse activos y actives en estos momentos difíciles y sacar arriba este tipo de iniciativas para tratar de traer la cultura a la gente en la cuarentena. Como el caso de hoy, el Día Mundial de la Poesía, contamos con una parva xente a la que agradecemos mogollón en su participación. Y nada, hoy voy a pasar a llevos algo de poesía. En el 2018 publicóse mi libro, Hipnagogias, en Ediciones Camelot, y voy llevos un poema que se titula La contingencia y el Estado. Corre, mi vieja España, nombre vacío, tras el fatigado arrullo del eucalipto que apuñala estos montes que nos ciega, bajo un techo que no grita, sobre la tierra que limitas. Repudiaré banderas, cruzaré historia, sin sangre bajo una luz tan irrisoria, de halos de sol que huye del norte y tan terrible de bermeja represalia. Pero ruedan las palabras recorridas tras la tierra, torpe amalgama de tragos de brío, azotados por sucias puertas cerradas, sucias estrellas que no te conceden deseos. Muere, cambia, grita, yo me miro en las charcas y regalo mis aullidos. ¿Cómo te ata ese suelo que tanto muestra? Quiero correr e ignorar. Sé quién eres, no me importa, no te llamo. Corre siempre el mismo punto en el espacio, solo fijo para quien lo retiene. Estanco, inmundo, cenagoso, quejumbroso y falaz. Y si avanzo y destilo y te veo, libre de mito y de lirismo sagrado, puedo nombrar tus fronteras como exorcismo obcecado, sé que no existes. Bueno, pues ahí quedaría el poema, y al contrario de lo que pueda parecer, fue un poema que escribí en un contexto en el que estaba en un festival, falando con xente de distintos puntos de España y compartiendo problemáticas similares a las que podemos estar viviendo en Asturias.
Con esto quiero decir que sería absurdo non considerar que compartir un territorio y compartir una lingua non arrima a la xente, pero esa é a cuestión, un acercamiento, y que obsesionase con crear una identidad en torno a estas cosas non sea un impedimento para non reconocer al resto la humanidad como iguales. Y estamos viendo ese acercamiento de la xente estos días en las redes sociales, el acercamiento a los nuestros allegados que tenemos en casa a través de videollamadas, y con este tipo de iniciativas como esta que estamos viendo constantemente y de las que vos traeremos más. Entonces, en este espíritu de acercamiento, rechazando el rechazo y reivindicando el arrimase, escribí no va mucho este poema que también voy a compartir con vosotros y con vosotros. Dicen que Eva mordió la manzana. Cuentan que las brujas se enfrentaban a juicios imposibles. Sacan a Lilith en Netflix como madre de demonios. En mis juegos favoritos, Tiamat era un dragón de fuego en vez del caos y el océano. Los nombres de las diosas ya no reverberan en los templos. Dicen que a Natalia le falta una herida. Cuentan que su pene la somete a juicios imposibles. Las cofrades de la normatividad predican que no pertenece a su lado. Hasta no hace mucho no podía hablar de series que le hicieran justicia a Natalia. Pero Natalia mordió la manzana de las oprimidas. Natalia fue quemada viva por un hombre al que le dijo que no. Natalia vio en YouTube a las académicas cargar contra su existencia con un discurso reaccionario. Pero Natalia mordió la manzana de la libertad. Salió a la calle a pesar de saberse juzgada. Natalia fue a la playa en toples a rugirle a la diosa del vasto océano. Natalia no tiene diosas a las que rezar, se reza a sí misma cada noche y cada mañana. Natalia mordió la manzana que la sacó del Edén, que para ella era un infierno, del Edén en que era Adán. Natalia siguió en tacones a la sinuosa serpiente hasta el último bar abierto. Natalia engendró a sus demonios, con la semilla de los que carcomían a otros y nunca fueron repudiados. Natalia mordió la manzana y las brujas le sonrieron desde sus tumbas olvidadas. El viento susurra cada noche que Natalia es una de ellas. Natalia no cree en la magia, pero Natalia mordió la manzana y ahora es la última bruja de la que la red de su barrio. Cada vez que firma con su nombre, Natalia, repite el sortilegio que la devuelve al lado de las pecadoras, que saben que el pecado es lo único que merece la pena. Bueno, pues hasta aquí este poquitín de poesía en este día tan señalado, y en estos momentos nos que, por favor, arrimaivos, xuntaivos, cuidaivos na distancia, respetando las distancias, y un abrazo muy fuerte, y nos seguimos viendo y traeremos más poesía, Patricia y yo. A continuación tengo el honor de presentar a la tercera poeta. En este caso se trata de María García Fernández, más conocida por María Latores. Nació en Latores en el año 1987. Escribe poesía desde bien pequeña y a día de hoy la combina con su trabajo en el Colegio de Educación Especial Ángel de la Guarda, Aspace. Se define como maestra por vocación y poeta por necesidad, ya que los versos fluyen por sus manos irremediablemente cada vez que algo le hace sentir, le atormenta o le remueve. Hace ya un año, en marzo de 2019, salía a la luz su primer libro, Caricias y rasguños, publicado por Ediciones Sende, y a mediados de este año, 2020, tiene previsto presentar su segundo poemario. Vamos con María Latores. Me desnudan tus palabras, sin apenas darme cuenta. Esta sonrisa es culpa tuya. Ni siquiera hemos cruzado dos palabras, y ya te imagino deshaciendo mis mañanas y olvidándonos del sueño entre caricias. Mírame, mis manos tiemblan al pensarte, y mi mente vuela sin remedio. Culpa tuya. Mis dedos se imaginan entre tu pelo, mis ojos se clavan en tu vientre, y mis labios se humedecen con mi lengua en un absurdo intento por imitar tus besos.
Quítame este peso que provoca mi ropa. Roza mi piel en silencio y deja que responda por mí, erizándose al instante. Llévame a ese sitio que juraste aquel día que hablamos de alcohol y ganas, de despertares dulces y noches etílicas, de dejarnos llevar sin relojes ni remordimientos. Culpa tuya cada pensamiento impuro, fruto de tus idas y venidas a mis ojos. Cada suspiro con tu sonrisa por apellido y cada verso formado por tus palabras. Provocas incertidumbre, ansia, pasión y prudencia a partes iguales. Respiro tu perfume y me lo pido en cada madrugada, como un niño hojeando un catálogo repleto de juguetes. Juégame y gáname. Pruébame y repite. Suéñame y hazme realidad. Dame tan solo un motivo por el cual no dejarme llevar a donde me juras tanto me espera. Dime una sola palabra y son tuyos todos mis instintos. Acércate a mi boca y déjame sin aliento. Culpa tuya este delirio y esta prisa por desabrocharte la vida y romperte cada esquema, por susurrarte mis miedos y que me muerdas las horas. Culpa tuya estos versos. Culpa tuya. A continuación, quiero presentaros a Alfredo Garay. Tiene 58 años y nació en Cudillero, una noche de brujas, y toda su vida está vinculada a la mar, en cuerpo y alma. Todos sus trabajos tuvieron siempre que ver con la mar, la pesca, el salvamento, y desde hace casi 30 años es funcionario de aduanas, por supuesto, trabajando en un barco. En el terreno artístico puede decir que le influyeron especialmente su afición desde siempre a la lectura y el paso durante 3 años por la Escuela de Arte de Oviedo. Le gusta dibujar y la fotografía, y de todo ese caldo y de las experiencias vividas sale lo que escribe, y ahora escucharéis. Colabora habitualmente en la revista digital Oceanum y va a participar en la próxima edición del libro de Microhisteria. Tiene también otros proyectos pendientes. Ha publicado Run en asturiano y colaboró en Viento a Favor, una antología de diversos poetas publicada en Bajamar, al igual que su primer poemario. Bones, hoy 21 de marzo y el Día Mundial de la Poesía. Y fai xusto hoy un año que se editou este libro, Run, en Bajamar Editores. Está dedicado a las mes mulleres. Mies, pero non da mi propiedad. Amores en sin más. Esta lectura dedicovosla tamén a todos os que editáis de Yantre. Un abrazo y salud. Collé 3 poemas cortos del libro, de la última parte de Calma. Llámame, aunque sea tarde y faiga frío, aunque se acabe septiembre, cambie todo de color y a mostrarles el recuerdo. Llámame, que no cielen la memoria de los abrazos y besos y una oscura pátina los emborronen en el tiempo. Que no florezca el olvido y escaeza el calor de la mirada o el tono de la voz. Dormeció el tiempo esta pena que no mata, la tu ausencia, país eterno. Rompe el ritmo de la vida, descompone el corazón. Auteas, vengan del encuentro. Torna, amor. Segundo, no enciendas la luz que se dio. Entro por el abismo del tu escote y piérdome en ti. Piérdome por placer de deleitarme, haciendo masear por el camino. Busco las esquinas que no tienes en el laberinto del recuerdo, convertido en un tégano remoto, hecho rico a fuerza a topar, un tesoro que no la pierde. Y para despedirme, pues el último con el que cierro el libro. Clavai el mío nome no efímero dun beso, en si amas una piedra que consiele el recuerdo. Nin flores que yo non huela, nin lágrimas si ya non veo. Recordaime con un cantar, una risa, con un verso. Muchas gracias. Salud. A continuación os voy a presentar a Ana Lamela. Ana Lamela Rey
Es filóloga, narradora oral, escritora y música. Es licenciada en Filología Española, especialidad en literatura, por la Universidad de Oviedo. Ha realizado cursos de posgrado relacionados con la coeducación y técnicas creativas en la escuela CEPLI, Universidad de Castilla-La Mancha, Leer y vivir la igualdad, educar actitudes igualitarias desde la lectura y la expresión escrita en la escuela, técnicas creativas y producción de textos. También tiene estudios de guitarra y de piano clásicos en los conservatorios de Oviedo y Gijón. Ha publicado un libro de artista llamado Cebra, en el que sus poemas acompañan fotos de Tino Fernández e ilustraciones de Laura Fernández Blanco. A su vez, ha publicado el poemario La Exhibicionista bajo CGP Ediciones en 2014, el libro de cuentos infantiles La Estrella Nigeria y otros cuentos sobre adopción bajo Suburbia Ediciones y Asturadop en 2015, el audiolibro La Exhibicionista con canciones y poemas recitados, cantados y compuestos por la propia poeta. En 2019 ha publicado otros 2 nuevos libros de poesía, La Otra, bajo Pie Ediciones, y El Cuaderno del Silencio, por Ediciones Heracles y Nosotros, este último compartido con otros 3 poetas y escrito en gallego, asturiano y castellano. Además, forma parte de una antología de versiones de cuentos populares titulada Érase una vez, en el que escribe una versión poética y actual del cuento tradicional de la casita de chocolate. Ana ha dirigido clubes de lectura y talleres de escritura en las bibliotecas de Gijón, librerías y algunos bares y cafés de Asturias. Organiza desde 2013 actividades de fomento de la lectura para niños y niñas dentro del programa Vamos, de talleres infantiles de la Laboral de Gijón. Ana es un alma insaciable de lectura, literatura y cariño. Por último, con el colectivo artístico Musa Cafeína, que confundó en 2012, ha realizado encuentros poéticos entre los que destacan las 2 ediciones del Festival de Poesía de Gijón, Deletréame Poesía, los encuentros poéticos Varesías en el Bello Verano y últimamente en el Bar Rufo 21 e Isla Vironia en el Lord Byron de Avilés. Espero que os guste. Buenos días, yo soy Ana Lamela. Hoy, como es el día de la poesía, os voy a recitar un poema que es un conjunto de poemas más pequeñitos que están al final de un libro que se publicó en 2014 que se titula La Exhibicionista y que son poemas míos, claro. Espero que disfrutéis de hoy y que llevéis muy bien el estar en casa. Se titula Mudanzas. Mudanza, retiro, trueno, escondite, cielo. Cambiar de casa es como cambiar de piel. Sonríes a las ventanas, te despides de las lámparas, pierdes lápices, pestañas, reflejos. Susurras y sueñas mientras fuera las nubes prometen dejar de oscurecer la luz, la vida. Después, un viaje donde pierdes caparazones y ropa. Llegas a la casa nueva, a la puerta. La miras y no te acabas de acostumbrar, se hace tarde. No hay vuelta atrás. Has vaciado la vida, la otra casa. El techo te aprieta las sienes cuando te pones cómoda. Existen rincones en esta casa, existen paraísos. Sin muebles, tu voz retumba en las paredes, las pisadas resuenan en el pasillo, en tu cabeza. Cambias de casa, cambias de patio,
Cambias de modo, cambias de panal, cambias de verbo. Alguna vez te saldrán ramas, esquemas, o plumas, o papel. Gracias por compartir este ratito conmigo. A continuación, voy a presentar a Juan Luis Nepomuceno, más conocido por Nepo. Nació en Alemania, hijo de dulce gallega y andaluz pendenciero. Criado al suroeste, en Badajoz, fronterizo, en tierra de conquistadores y de santos inocentes. Errante por tierras de un norte de plomo cunado la muerte era cotidiana. Luego, por un Madrid abierto y duro, pero acogedor. A última hora la ciudad de paso, en mitad de un camino de magias antiguas, el Mieres, que habitó y que habita, y donde, según dice él, acabará su camino. 2 poemarios, pero muchos versos. Con vosotros, Juan Luis Nepomuceno. Ahora es el turno de Nacho García. Nacho García es músico, nació en Oviedo en 1976. Estudió diseño gráfico y publicitario en Avilés y ejerció la profesión durante gran parte de su vida. Militante en varias bandas asturianas desde los años 90, en Oviedo y en Avilés. Comenzó a publicar discos en solitario en 2009. Su obra musical comienza con Aviadores, grabado en A Coruña en 2008, y prosigue con El Poder Fáctico. Ya instalado en Asturias, el EP Váyase la Luz y la colección de 5 singles, Canciones para San Valentín, todos ellos publicados con Tribeca Studio Recordings. Ha publicado además colaboraciones con diversos artistas y participado en campaña con Izquierda Unida y colectivos como Marches por la Dignidad, además de ir como independiente en la lista de Cambia Avilés en las elecciones de 2019. 4 veces nominado en los premios Samas, Premio de la Música Asturiana y Premio como Mejor Letrista en 2014. Premio también a la Mejor Banda Sonora en el segundo certamen de cine asturiano de Proaza en 2015 con Lo Inevitable. A su vez ha colaborado con sus escritos en diversos medios y fanzines, destacando su columna quincenal en el Diario de la Nueva España. Tiene también publicado un libro de poemas y de relatos en 2018, titulado Este lamentable momento. Os dejo con Nacho García. Cuando mis temores se apagan, cuando el universo se para, cuando el tiempo así se detiene, fuego azul derrite la nieve, donde el ruido es un grito mudo, donde el corte corta no hiere, donde el miedo no me sorprende, donde nadie juzga ni miente. Donde se revela la vida, donde muere la última herida, donde el humo se hace ceniza, cuando la ceniza es ceniza, cuando mi terror se hace calma, cuando
tus manos me sanas, cuando oscilo sobre mí mismo, entre tu tormenta mi abismo. Donde cambio todo por nada, cuando nada es lo suficiente. Mira, las estrellas descienden como agujas de plata y nieve, mientras los planetas orbitan, mientras las horas se suceden. Yo muero, tú me resucitas, el dolor remite, no duele. Cuando mi terror se hace calma, cuando con tus manos me sanas, cuando oscilo sobre mí mismo, entre tu tormenta mi abismo. A continuación escucharéis a Lourdes Álvarez. Lourdes Álvarez nació en Mieres en 1961. Es una escritora asturiana, licenciada en Filología Hispánica. Lourdes es una de las mejores voces de la poesía asturiana del Surdimiento. Colaboró desde joven en revistas literarias como Cuélebre Literario o Lettres Asturianes, entre otros. Está incluida a su vez en todas las antologías poéticas de estos últimos años. Es autora de poemarios como Aldaves del Olvido, Cálices de la Noche, Mares de Añil y Poesía Escollida, que recoge los años de 1985 a 1997. En 1994 gana otra vez el Teodoro Cuesta con el poemario Como aquella que hieres. Del año 2006 es Mediando distancias, volumen que adjunta los libros de la autora. Aquí aparece por primera vez publicado íntegramente el poemario Como aquella que hieres. En 2018, por último, publica el poemario Panular los adioses en la editorial Trea Editorial, que adjunta 20 poemas que van desde el recuerdo de la niñez hasta las meditaciones de una mujer ya adulta. Os dejo con Lourdes Álvarez. Víspera del delirio. Dicía en esa carta que lloró. Al son de la seronda y na mesa carevia y vieno la tarde. Non faltou quien dixere, baixo silencio estricto, que llevaba por cuenta los barcos que aportaron al sodique en días de primavera. Los que guarden consigo de lo truco el paisaje, ciudades que non conocen los que nos queden dentro. Y en este el consumir el bourbon como cantar de fiesta, pa'l barco lo blanco que se insuma la vida, y que muller, y anda ante la niebla, por más que agora les tardes se xunten no vacío, frente por frente batarella, y que igual lle bastante. Prendió la luz para saberse un poco viva. Escurrió el brazo y dejó andar per él en filera les formigues. Como un árbol pensó, para ser árbol en flor y primavera. Pa enraigonar como un carballo viejo, como una castañal, quiso después, onde pose el cuquiello, o una llamera que suerva la seronda y serocre. Después perdió el color. Vio cómo se arrepegaba al dolcu de la niebla y más tarde al invierno. Fue la nieve mesmo coronando el cumal, el cielo que resiste no visiego de carreteras curves na mitad de la noche hasta ser noche. Al cabo tenía que pasar y apagó la luz. Ahora os voy a presentar a un cantautor, Alfredo González, nacido en Turón en el año 1981. Se subió por primera vez a un escenario a mediados del 2001 en el Café La Pista de Mieres para abrir un concierto de Pablo Mónico.
Aquellas canciones llamaron la atención de Marco Castañón, el técnico de sonido de la actuación que acababa de poner en marcha un estudio de grabación. Marco fue el primer apoyo y el primer culpable para que se publicara La vida de alquiler en 2004. En mayo de 2008, Alfredo firma su primer contrato discográfico y publica su primer disco a nivel estatal, Dudas y precipicios. Poco después editan su primera referencia en lengua asturiana, que vería la luz en diciembre del mismo año con el título La nada y tú. Con estos dos últimos trabajos consiguió 4 premios de la música asturiana. En el año 2012 publica dobleces con 10 canciones en castellano y 10 en asturiano escritas por el poeta Pablo Teixón, estas 10 últimas. En febrero de 2015, también bajo el amparo de Algamar Producciones, se publica La paciencia del Fakir. En julio de 2016, la editorial Banda Aparte publica el primer libro de Alfredo González, una cuidada colección de poemas con la que se realizó una extensa gira de presentaciones por todo el estado y que lo mantuvo durante 5 semanas entre los más vendidos de poesía, según el suplemento cultural, El Cultural, del periódico El Mundo. Y por último, a comienzos del año 2019, Alfredo llega a un acuerdo con el sello Warner para publicar su disco Afluentes. Muy buenas a todos, soy Alfredo González. Estoy encerrado en esta perversa cuarentena na mi casa de Tineo e para mí é un honor enorme poder estar ahora mesmo en Mieres, que é el lugar onde nací, concretamente en Turón, e además nel Día Mundial de la Poesía. Escollí para ler un libro, un poema dun amigo de Felechosa que se llama Pablo Teixón e que para min é el mellor poeta vivo. El libro é este, llámase Ayumamiento, y nada, paso a llevoslo. Titúlase Supervivientes. Hay quien non lo ve romántico. Supervivientes. Somos supervivientes. Llegar a este puerto, aportar a este lugar, navegar xuntos tantos años, nada más nos daba la opción de non ser o de ser supervivientes. Ella y yo. Pudimos ser héroes, sabíeslo, y somos héroes a cada día, a xornada completa, baltando a diario muries como l'escún incierto Duque Blanco vía dende los estudios Hansa de Berlín. Héroes, non solo un día, héroes, supervivientes. Miro pa ella cuando toi pa la mano y emocionome. Agora mesmo me salten les llarimes. Seré tonto. Puedo pensar nos milenta motivos que encontraban l'esperable naufraxio, les razones que nos dimos y nos quitemos, la manera en que fuimos faciéndonos expertos en segundos auxilios. Los nudos marcaron la nuestra velocidad en alta mar y también nos amarraron, nos ataron mutuamente, inmutablemente, dulcemente. Fuimos y somos corredores de fondo, pero non en soledad. Y huemos muchas cosas. Fuimos los peores novios del mundo, los peores, los peores, los peores. Pero supimos tenete. Facete posible. Facer posible lo improbable. Ella y yo. A ti. Facete. En esta parte del océano, la resistencia ye poesía. Y todavía hay quien non lo ve romántico. Non somos amantes, somos mucho más que eso. Ahora os voy a presentar a Carlos Barral. Carlos Barral nació en Oviedo en el año 1969. Es un profesional de la promoción musical y cultural, además de poeta y pintor de formación autodidacta. Es un enamorado del arte de alta alcurnia y del de baja estofa. Desde 1994 codirige la promotora El Cohete Internacional. Fue finalista de la Asturias Joven de Poesía en el año 2003 con la erótica del Desatino. Ilustró para artistas como Tejedor, publicó plaquettes en la última canana de Pancho Villa y colaboró en el Sumum, Esperia, El Cuaderno, La Escena, etc.
En 2007 realizó su primera exposición de poesía y obra plástica titulada Hechos Inexplicables. Formó parte del consejo de redacción de la revista Atlántica 22, donde entrevistó a artistas de la altura de Antonio Gamoneda. En 2009 estrenó performance lírica Recital Trifásico en el Teatro de la Laboral de Gijón, que posteriormente mutó en exhibición con el título de Performance Lírica 24, Poemas Audiovisuales. Animalario es el título de su primera exposición de óleos que recorrió Asturias en 2014 y 2015. Dirigió el ciclo de música y poesía entre versos y acordes para el Centro Niemeyer. Actualmente, Carlos Barral dirige Fiasco, un festival independiente asturiano sobre comunidad cultural para la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mieres. Su más reciente aventura literaria tiene piel de directo y lleva por nombre Rapsodia Dominical o Sabatina o En Júpiter. Hace un año publicó el poemario Oxidación con la editorial madrileña Canalla Ediciones. Os dejo con Carlos Barral. Como nunca antes de volver a tropezar. Cuando esto acabe, volveremos a tropezar. Sembraremos de basura el mar y recitaremos mentiras. Cantaremos ebrios y sucumbiremos a nuestra estupidez. Cuando esto acabe, sentiremos la brisa como un manjar y respiraremos la libertad como nunca antes de volver a tropezar. Ardió todo, viniendo como enardecido fuego. Las sombras erizadas apenas rozaron aquella piel. Bailaban estrépito de gozo como colmillo sucio. No quiso volar, ni usurpar el aire. Lo buscaba tan ardiente. Supuraba en deseo cuando se abrió las carnes. Gimió como una flor. Ardió todo. A continuación le toca el turno a Julia Navas. Julia Navas, nacida en Avilés en 1966, reside en Gijón desde hace años, es licenciada en Historia del Arte, arrinconó su verdadera pasión, escribir, durante muchos años, hasta que vuelve a retomarla para aventurarse en la que acabará siendo su primera novela, Esperando a Darian, publicada por Ediciones Hades en el año 2014. Un año más tarde, en 2015, verá a la luz su primer libro de poemas, Confieso que he perdido el miedo, dramatizada por la compañía valenciana Teatro Círculo. Ombligos y Universo, publicado por Canalla Ediciones en 2016, es su segundo poemario. A su vez, Julia participa activamente en recitales y en eventos culturales de su ciudad de acogida, y sus poemas han aparecido en revistas y en diversas antologías, también sus relatos. Compartiendo historias, recoge el cuento ganador del concurso convocado por la Concejalía contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Tarrasa. En junio de 2018 presentó su nueva novela, ¿Qué hay en una habitación vacía?, con Canalla Ediciones, y con la misma editorial su último libro de poemas, Simulacro, publicado en 2019. Os dejo con Julia Navas. Un poema de cicatrices y resiliencia en tiempo de pandemia. Kintsugi. Roto, esparcidos los trozos en un radio de vida inabarcable, y yo, agachada sin miedo a herirme manos y rodillas, recojo los fragmentos y los deposito con mimo en los pliegues de mi falda. Reparo tus fracturas con polvo de oro y saliva, con tiento y paciencia. Entonces, tus trazos parecen alargarse y tu piel cuarteada adquiere relieve para que mis dedos te puedan leer en la oscuridad. Eres un cuenco nuevo, único, surgido tras el impacto. Eres la pieza más hermosa de la vitrina, la que pudo ser desechada y hoy muestra sus cicatrices de luz. Amor en las salas de urgencias. Nadie nos predijo que viviríamos tantas tragedias, que nos llevaríamos a la cama el deseo adormecido por el dolor, que las sillas de las salas de urgencias fueran potros de tortura cotidianos. Oh, el amor,
El amor nada tiene que ver con las mariposas, si acaso es su ineludible metamorfosis y la fragilidad de su efímera existencia. Ahora es el turno de Daniel Arévalo. Dani Arévalo es coordinador del Poetry Slam de Avilés y presidente de la Asociación Cultural El Esguil. Activista incansable y defensor de las causas perdidas. Es una persona proactiva, solidaria y con un humor muy lleno de mala virgen. La última frase es un guiño al autor del poema que a continuación va a recitar. Os dejo con Dani Arévalo. Buenas, soy Dani Arévalo, organizador del Poetry Slam de Avilés, y bueno, me han pedido que recite aquí un pequeño poema, así que voy a recitar un poema de Javi Malavirgen, un poeta local avilesino, y bueno, se llama Coño del Averno. Pinta angelical, capaz de invocar diablos del inframundo en su cocina, con jadeos de la hostia. Furia demoníaca antes leves provocaciones. Fuego del infierno envuelve los cuerpos, follando con sobrenatural frenesí. Una y otra vez, correrse en llamas, hasta convertirse en carbonilla de placer. En este recital tenemos la ocasión de contar con un poeta argentino, residente en Madrid desde hace años, y se trata de Carlos Salem. Carlos Salem Sola nació en Buenos Aires en 1959. Es escritor, poeta y periodista. Desde el año 1988 reside en Madrid. Ha publicado sus obras en español, francés, alemán e italiano. Es profesor del Centro de Formación de Novelistas de Madrid y dicta talleres de narrativa en España y en Suiza. Además, realiza asesoría de novela por videoconferencia con diferentes países. Ha publicado novelas como Camino de Ida en 2007, Premio de la Semana Negra de Gijón y finalista del Prix 813 en Francia. Matar y guardar la ropa, Pero sigo siendo el rey, Cracovia sin ti, Un jamón calibre 45, El huevo izquierdo del talento, El hijo del tigre blanco. Ha publicado también relatos como Yo también puedo escribir una jodida historia de amor, Yo lloré con Terminator 2 y, a su vez, poesía como Foto borrosa con mochila, Si Dios me pide un Bloody Mary, Orgía de andar por casa o Memorias circulares del hombre peonza. A su vez, Carlos Salem publica y escribe teatro como El torturador arrepentido. Os dejo con Carlos Salem. Camina por el aire pisando pompas de jabón y sin romperlas. La ley de la gravedad con ella se ha declarado insuficiente. No pesa más, y lo ha comprobado, que todas las lágrimas que yo lloró y un par de culpas que se resiste a perdonarse. Se mueve con la fragilidad acorazada de una golondrina en vuelo y es tan ágil que sospecho que siempre que cayó, lo hizo queriendo. Come con la voracidad de una gacela dispuesta a cruzar cualquier desierto, bebe con la elegancia veloz de los borrachos buenos y siempre quiero ser lo que está comiendo, lo que está bebiendo. Si la persigues en la cama, solo se deja alcanzar si es lo que quiere y casi siempre quiere, salvo que tenga mucho sueño. Flota hacia el baño y ya la extraño. Vuelve y en sus caderas trae el tango, el mambo, el rock and roll de las rosas con espinas. Se sabe el vals de las muchachas tristes y el blues de los piratas locos que surcan los mares de China. Tiene piel de tambor, lealtad de guitarra, gemido de sexo en contralto, todas las curvas de un Stradivarius. Ama como el humo que te envuelve todo el cuerpo, para siempre con la breve rotundidad de una diosa terrenal que lleva el compás del universo. Ella es el ritmo de una canción de pasión más vieja que el tiempo, y no voy a contarte, por pudor, la forma en que hace vibrar mis instrumentos desde que la conozco. Hay una música que nace de ella y no deja de sonar, y la muy terca no se cansa de decir una y otra vez que no sabe bailar. Quedaros en casa. Venga, que esto ya se va a acabar. Ahora abro paso a José Yebra. José Yebra nació en Cacabelos en 1967. Es profesor y escritor con 3 poemarios publicados.
otra lengua extinta, sedentarismo aplicado y aburrimiento científico para soldados distópicos. A su vez, Yebra es miembro de la Asociación Cultural Alternativas y creador y organizador, junto con el poeta Nayar Crespo Sánchez, de Histeria Microabierto. Os dejo con José Yebra. Buenas, os voy a recitar un poema de sedentarismo aplicado. Mi segundo poemario, publicado por Suburbia Ediciones el año pasado, 2019. Se titula Las agujas de tejer. Aquel día de octubre de 1978, en el que ponían Gris por tercera vez en el cine de mi pueblo, y todos los chavales queríamos dejarnos tupé y remangarnos las mangas de nuestras camisetas, aquel mismo día, una señora moría desangrada en un pueblo de los de la montaña. La destreza de la que llamaban compostora con las agujas de tejer no era la misma cuando tenía que introducir una de ellas en la vagina de una mujer. Aquel día era domingo y muchas mujeres charlaban distendidamente a la salida de la misa de 12. Algunas de las jóvenes, aquel mismo día, las de familias más pudientes, ya habían visitado el Londres del punk incipiente y hasta lucían bonitos suéteres tejidos con maestría artesanal por otras mujeres diestras, ahora sí, en el manejo de las agujas de tejer. Un saludo y quedémonos en casa. A continuación, os voy a presentar a un cantautor mexicano con el que he tenido la maravillosa suerte de participar, y puedo decir que es tan buen artista como persona. Estoy hablando de Edgar Oceransky, que nació en el año 1975 en la Ciudad de México. Inicia su carrera artística en 1993. En 2001 graba su primer disco, Estoy aquí, bajo el sello de Sony Music, y 2 años más tarde inicia su trayectoria como artista independiente. Asimismo, ha participado en los discos colectivos El que la hace la canta, al lado de intérpretes como Natalia Lafourcade, etc. Ha publicado también Más allá del tiempo, coautoría resultado de un viaje realizado por Edgar, Adrián Gil, Bernardo Quesada y Rodrigo Rojas al Pacífico mexicano. A su vez, un tributo a Fito Páez en México y En otra voz, así como el soundtrack de la película Corazones rotos. En 2003 lanza su segundo álbum, De carne y hueso, producido por Mario Dum, que lo consolida en el panorama cantautoral de Latinoamérica y con el que realiza giras por el interior de México, España, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Costa Rica. Con una amplísima discografía a sus espaldas, Edgar Oceransky ha sido el organizador del festival más importante de cantautores de Iberoamérica, Trova Fest. Conectado desde su juventud a la música y a las letras, con una gran influencia de Sabina, entre otros, Oceransky se ha convertido en uno de los cantantes más influyentes de Latinoamérica y de España, ya que de la mano del poeta y cantante Diego Ojeda han publicado Oxígeno, un CD que recoge poemas y canciones que van llegando a los distintos locales del mundo, cautivando ya al aforo nacional. Os dejo con Edgar Oceransky. Hay días tristes en que el único destello de luz es un vago recuerdo de tus ojos posándose en los míos por primera vez, sorpresivos, extrañamente familiares, como antiguas almas compañeras alojadas en nuevos recipientes. Hay días en que las nubes llueven, los recuerdos llueven, las sonrisas llueven, mis ojos llueven. Y se mojan los desiertos, se refresca la memoria, se lubrican comisuras, se encharcan las miradas. Hay días en que el sol calienta deslumbrando en el umbral de las ventanas, sofocando a los transeúntes, incendiando playas y sus adoquines, ciudades y sus calles asfaltadas,
quemando los pies de los descalzos, para los que el verano no es sinónimo de un buen bronceado. Hay días santos en que me bautizo entre tus aguas, me refugio en tu mezquita, me presigno con tus besos y me das los santos óleos con aceite de tu cuerpo. Hay días en los que quisiera proclamarte mi país, tatuar en tu pecho mi escudo, escribir un himno que enaltezca nuestras guerras y victorias arrancadas a la vida, envolverme en tu bandera y despeñarme en tus honores. Hay días tristes, días de lluvia, días de sol, días santos, días patrios. Hay días de todo y para todo, pero hay días que no deberían de existir, los días sin ti. Detrás de las cortinas hay un sol que ya ilumina los parques, la avenida y la ciudad llena de vida. Ya suenan las campanas de la iglesia y las vecinas que vuelven del mercado con un poco de comida. Me espera la rutina y esta inmensa soledad que está por todas partes desde que tú ya no estás. Voy a vivir otro día sin ti, otra vuelta de la tierra sin tenerte junto a mí. Voy a vivir otro día sin ti, como pesa la tristeza y tu recuerdo en mi beliz. Hoy no me sobran ganas de vivir. No encuentro fortaleza en las pastillas, ni el tequila me invade la tristeza. Me está esperando en cada esquina, me cuesta despertarme y enfrentarme a la vida. La puerta a la locura es grande desde tu partida. Me espera la rutina y esta inmensa soledad que está por todas partes desde que tú ya no estás. Voy a vivir otro día sin ti, otra vuelta de la tierra sin tenerte junto a mí. Voy a vivir otro día sin ti, como pesa la tristeza y tu recuerdo en mi beliz. Hoy no me sobran ganas, pero voy a vivir otro día sin ti, otra vuelta de la tierra sin tenerte junto a mí. Voy a vivir otro día sin ti, como pesa esta tristeza y tu recuerdo en mi beliz. Hoy no me sobran ganas de vivir. Hoy no me sobran ganas de otro día sin ti.
A continuación contamos con la participación de un cantante y de un poeta madrileño, Davile Matillán, músico con 2 discos publicados y autor del libro $1 por tus caprichos. En noviembre de 2012 publica lo que será su primer trabajo y aventura en solitario, con un EP de 4 cortes llamado Eólica Tú. Ha conseguido así alejarse de su rol de exintegrante de Magnética y ha comenzado a crearse un nombre en solitario a través de conciertos en diferentes salas, colaboraciones en diferentes medios y una relación directa tanto con artistas con los que comparte escenario como con los fans que van granjeando cada día. Os dejo con Davile Matillán. Creo que deberías saber que yo no seré el panoli que malgasta su fortuna metiendo cientos de billetes en tu tanga fosforito a cambio de un falso amor. Yo tengo el dinero justo para poder pillar un ferry y pasarte a recoger. Tengo la mañana libre y una cafetera cool. Tengo tu número en mi agenda y 6 huevos en el frigo. Tengo una semana libre y un maletero aceptable. Tengo un maratón gigante y eso es que aún fluye la sangre. Tengo memoria, si es contigo, y una papelera nueva. Te tengo entre ceja y ceja. Pero sobre todo tengo muchísimas ganas de ti. Así que dime, ¿truco o trato? Creo que deberías saber que yo no seré el panoli que malgasta su fortuna metiendo cientos de billetes en tu tanga fosforito a cambio de un falso amor. Yo tengo el dinero justo para poder pillar un ferry y pasarte a recoger. Tengo la mañana libre y una cafetera cool. Tengo tu número en mi agenda y 6 huevos en el frigo. Tengo una semana libre y un maletero aceptable. Tengo un maratón gigante y eso es que aún fluye la sangre. Tengo memoria, si es contigo, y una papelera nueva. Te tengo entre ceja y ceja. Pero sobre todo tengo muchísimas ganas de ti. Así que dime, ¿truco o trato? Ahora vengo a presentaros a Bueno. Bueno es Javi Ballina y Javi Ballina es Bueno. No es una redundancia. Bueno es el nombre del proyecto que encabeza desde el año 2009 y que está actualmente finalizando la grabación de su nuevo trabajo discográfico. Bueno, el proyecto musical liderado por Javier Ballina ultima en estos días la grabación de su tercer trabajo discográfico, disco que verá la luz bajo el título genérico del Refugio. El disco contiene una única canción de algo más de 30 minutos, dividida en 10 fragmentos que funcionan autónomamente pero que están hilvanando por un fino hilo conductor que hace que el trabajo funcione como un todo unitario, con una estructura circular que enlaza la parte final con el comienzo de la obra. El disco además propone un reto al oyente, implicándole en una escucha activa buscando los puntos de unión. Os dejo con Javi Ballina. Hola, soy Javi Ballina de Bueno. Gracias al área de cultura del Ayuntamiento de Mieres por invitarme a participar en esta iniciativa, en esta celebración del Día Mundial de la Poesía. Voy a interpretar una canción propia que se titula Perros, Santos y Refranes y me decidí por esta canción porque en realidad surge de un poema, surge de una poesía, de un texto que escribí que funcionaba de forma independiente, de manera autónoma, pero que decidí reconvertir en canción. Espero que os guste. Hoy todos los santos están de mi parte y cuidan de mí. Hoy todos los ángeles están de mi lado y velan por mí. Hoy todos los perros que hay en mi calle ladran por mí. Porque hoy todos los gatos de mi tejado
santos huyan por ti. Y nuestra historia se cuenta en algunos refranes, veces palabras que el tiempo no puede borrar. Y nuestras viejas historias, crueles palabras que ahora no puedo olvidar. Hoy todos los mapas que hay en mis manos me acercan a ti, porque hoy todos los gallos de los corrales pelean por mí. Todos los gallos pelean por mí. Y nuestra historia se cuenta en algunos refranes, veces palabras que el tiempo no puede borrar. Y nuestras viejas historias, crueles palabras que ahora no puedo olvidar. Los santos están de mi parte, cuidan de mí. Mucho ánimo y mucha salud. Ahora tendremos con nosotros y con nosotras a Laura Marcos, poeta mierense que nace en el año 1982 y es autora de cuentos de Ser y de Tar y del poemario 10 otros, ganador del premio Fernán Coronas en el año 2019, que está esperando a que pase todo este estado de alarma y de cuarentena para salir de imprenta, y al que pertenece este poema titulado Destín, que ahora nos va a leer. Destín. Andar el mundo como un reguero, pel curso marcau, un nacimiento, un final. Si que así, d'alguna gota beberánla, fadrá más fuerte y rico un ser. L'aire va emburrear la nube pa que d'elles caigan lloñe. Amestase, ser parte de la solución. Nacer una y tantas veces de tantes y tantas fontes y dar en xelo, café, sangre, Y ahora, para finalizar el Poesía dende casa, vamos a contar con Fran Navarro, nacido en Ciudad de México y viviendo en Asturias desde el año 2010. Es guitarrista y cantautor, además de solista, y pertenecer a distintos proyectos musicales como el dueto acústico La Gringa en Cuernavaca, La Maga Poe, junto a la poeta Ana Lamela, y el tributo a Sheryl Crow, Wildflower. También ha participado en algunos Poetry Slam, del cual fue ganador de uno celebrado en Oviedo, gran admirador de las décimas improvisadas. Con todos vosotros y vosotras, Fran Navarro. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Aquí estoy, te traigo mis cicatrices, palabras sobre papel pentagramado. No te
te fijes mucho en lo que dicen. Me encontrarás en cada nota que he fallado. Ya pasó, he dejado que se empañe la ilusión de que vivir es sin dolor. Qué raro que seas tú quien me acompañe, soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Qué raro que seas tú quien me acompañe, soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo.